Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina diaria en 20 minutos para que veáis que podéis mantener vuestro hogar con solamente este tiempo, para que vuestra casa quede así de recogida y de limpia sin esforzarnos mucho, que al final lo que queremos es optimizar el tiempo. Para todas esas personas que trabajan fuera de casa o que les da mucha pereza, este vídeo os va a motivar y os va a enseñar cómo es una rutina real 100%. Para ello voy a usar el cronómetro y lo voy a poner en cada tarea que voy a ir haciendo. Este vídeo no va a ser ni en cámara rápida como estáis acostumbrados muchas veces para que sean más visibles, por así decirlo. Y tampoco va a tener ningún corte ni cambios. ¿Esto por qué lo hago? Para que veáis realmente el tiempo que yo tardo en hacer estas tareas, porque muchas veces cuando hacemos todas estas tareas domésticas en los vídeos y los ponemos en cámara rápida y con muchos cortes, pues pensáis que hacemos un poco de truco, ¿no? A la hora de motivaros y decir, no, lo podéis hacer en poco tiempo y tener la casa limpia en poco tiempo. Es verdad que es muy importante el mantenimiento. Por eso yo, por ejemplo, termino de desayunar y lo primero que hago es recoger la cocina. ¿Por qué? Porque de esta manera evito que se me acumulen platos y cosas en el fregadero y también dejar cosas como ollas o cazuelas después que cocinamos a la hora de la comida o a la hora de la cena. En muchos vídeos que yo os he dejado estos tips para que sigáis en la rutina diaria, os lo he comentado que es uno de los hábitos más importantes siempre que usemos algo en la cocina, ya sea una cuchara, la limpiamos o la ponemos al lavavajillas si tenéis lavavajillas y de esta manera lo que evitamos es la acumulación y dejar para luego lo que podemos hacer en unos pocos minutos. Como veis, yo simplemente he recogido las pocas cosas que he usado. Mis hijos luego cuando desayunan, ellos se recogen sus cosas, que también es importante que el resto de personas que conviven en casa se involucren en hacer estas pequeñas tareas porque así no se carga una sola persona todo el trabajo de la casa. Además, también hay que inculcarles, que si ellos lo gastan, pues ellos también tienen que ser responsables de limpiarlo o de dejar las cosas en su lugar. Y bueno, una vez ya tengo recogido todo, como veis, he dado una pasada al fregadero con el estropajo para dejármelo limpio, que eso también es importante cuando terminéis de fregar, darle un poquito con el estropajo a la zona del fregadero y así evitamos que toda la grasa y toda la suciedad que quitamos de los platos, ollas, vasos, etcétera, se quede pegada en el fregadero y vaya dejando como una capa de grasa alrededor y luego es muy desagradable porque se queda como todo muy pegajoso. Voy a recoger también la tostadora para guardarla en su sitio y así no tenemos ruido visual, no vamos dejando cosas por medio y también le doy un repasito rápido a la encimera, era la zona que había utilizado para prepararme el desayuno y siempre lo hago cuando termino de preparar cualquier comida del día, me dejo toda la zona limpia y así evitamos pues tener suciedad acumulada encima de la encimera, que esto luego pues atrae bichitos o atrae cositas no deseadas y es mejor pues mantener todas las superficies limpias. Y una vez ya he terminado, pues enjuago bien mi bayeta de limpieza y me la dejo estiradita para que se seque antes de guardarla. Es importante dejarla secar un poco, no guardarla húmeda para que no huela mal. Yo siempre me la dejo ahí en un ladito que no molesta. Y una vez ya he terminado, vamos a ver el cronómetro qué tiempo marca para que veáis que esto es tiempo real 100%. Son 3 minutos con 44 segundos. Así que nada, es el tiempo que tardo en recoger lo que he ensuciado. Ahora vamos con hacer la cama. Volvemos a poner el contador a 0 para que veáis lo que tardo yo en hacer la cama. Esta rutina es de las primeras que hago cuando me levanto porque me gusta la sensación que me da la cama hecha, porque teniendo la cama hecha es como que está todo en orden. Es un hábito que me ayuda a empezar el día, siempre es de los primeros que hago, a veces incluso antes de desayunar, sobre todo en horario escolar. Yo antes de llevar a Javier al cole,
Primero, mientras me arreglo, lo arreglo a él y todo, dejo ventilando la habitación y antes de llevarlo al cole yo ya me he dejado la cama hecha. ¿Por qué? Porque si dispongo de esos minutitos antes de irme, no me voy a esperar a volver del colegio para entonces ponerme a hacer la cama. Si ya se ha ventilado la habitación y puedo hacerla antes de irme, es una cosa menos que tengo que hacer. En el caso de que trabajéis fuera de casa, podéis hacerlo igualmente. Simplemente el rato en que os preparáis para ir a trabajar y os vestís, dejáis la habitación ventilando y antes de iros dejáis la habitación hecha. Son 3-4 minutos que no suponen nada y cuando volvemos no entramos en una habitación que se ve desordenada simplemente por el hecho de tener la cama toda revuelta o las cosas por medio. También es importante dejar toda la zona recogida si tenéis ropa que os habéis quitado el día anterior por la noche o cualquier cosa que dejáis por medio, pues dejarlo todo recogido y de esta manera optimizamos el tiempo. Siempre todo lo que sale de un sitio tiene que volver a su lugar para mantener todo este orden y limpieza. Y bueno, voy a terminar de hacer la cama y recogerlo todo y ahora vemos el tiempo que consume. Y bien, el cronómetro nos marca 2 minutos y medio aproximadamente. Ya veis que no he corrido, lo he hecho con tranquilidad. No hace falta ir rápido para hacer bien la cama y eso que yo me entretengo lo dejo todo bien hecho. Ahora vamos con la rutina del baño, que también es algo que hago a diario. Si tenéis el caso de que trabajáis fuera de casa y no podéis hacerlo como lo hago yo, simplemente usando toallitas desinfectantes que la venden en cualquier supermercado, que son para baños, podéis darle una pasadita. No tenéis que hacer todo esto antes de iros a trabajar. Esta rutina también se puede hacer a mediodía después de comer, si estáis cansados, pues después de la siesta o por la tarde, simplemente con hacer un poquito para no acumular. Todo esto se trata de no dejar el cúmulo de trabajo para el fin de semana, porque el fin de semana queremos descansar, queremos estar con la familia, queremos salir. Entonces, si tenemos que dedicar todo el tiempo a limpiar, pues al final se te quitan las ganas y te desmotivas. Entonces, podéis pasar una toallita de esta desinfectante por toda la zona del inodoro, del lavamanos, y son cositas así rápidas. Y luego el fin de semana, si lo que queréis es, por ejemplo, limpiar la ducha o bañera en este caso, pues lo hacéis en un momentito porque sabéis que el resto de la semana vuestro inodoro y vuestro lavamanos está limpio. Algún día podéis hacerlo más a fondo si queréis darle un poquito más, pero se trata de un mantenimiento diario para evitar luego pues darnos unas palizas tremendas de limpieza. Entonces yo lo que hago es previamente he puesto desinfectante del Mercadona, el spray, y lo dejo actuar mientras voy haciendo otras cosas. Mientras he recogido el desayuno, he hecho la cama, pues yo he dejado el spray puesto y de esta manera va actuando. Una vez ya lo tengo, pues con el estropajo, tengo un estropajo que solamente es para el inodoro y luego otro que lo uso para la ducha y el lavamanos. Y ya una vez le he puesto el producto y he restregado bien, he quitado suciedad, que tampoco hay mucha porque lo hago todos los días, pero es para mantener la higiene. El inodoro es un sitio donde van todos nuestros desechos y lo usamos constantemente todo el día, entonces necesita tener una buena higiene para evitar pues bacterias, infecciones, etc. Y una vez ya lo tengo todo limpio, lo he pasado con un paño de microfibra húmedo para quitar el exceso de producto. Le doy un poquito con la escobilla para limpiar la zona de dentro. Yo nunca meto dentro el estropajo, siempre es por las partes de fuera y en la parte de dentro uso la escobilla. Y una vez ya lo tengo, pues tiro de la cadena, limpio la escobilla y la vuelvo a dejar en su sitio. Una vez por semana limpio la escobilla, le pongo desinfectante y la dejo limpia para la semana siguiente.
Y ahora voy con la zona del lavamanos, voy a usar el otro estropajo y hago más o menos la misma rutina. Yo en casa tengo 2 baños, o sea que esta rutina tendría que contarla por 2 y me varía unos minutos la rutina. Yo lo que os voy a enseñar hoy es 20 minutos de rutina. Si tenéis un baño, pues si tenéis 2, unos pocos de minutos más, pero al final se trata de concentrar pues estos poquitos minutos en todas las limpiezas y como es un mantenimiento, como os he dicho antes, no necesitamos mucho esfuerzo ni quitar mucha suciedad. Simplemente es dar un repasito para dejarlo listo para el día. Una vez que ya le he dado con el estropajo y he limpiado todo bien, con un paño seco de microfibra, pues retiro todo el exceso de agua que quede alrededor. Lo dejo todo seco para que no luego se queden marquitas de agua. Aunque este limpiador la verdad es que repele bastante bien el agua y lo deja muy limpio. Este es el baño que usan mis hijos y normalmente tengo que limpiarlo porque suelen mojar el salpicadero de lavamanos, el espejo también me lo salpican. Y bueno, ya muchas veces os he comentado que parece que tengan complejo de llama, que siempre me están escupiendo el espejo. Pero bueno, son cosas de niños y no puedo estar tampoco encima de ellos 24/7 para que no me salpiquen las cosas, para que no me dejen. Ellos van, su mente funciona diferente y hasta que cogen los hábitos, pues no se acostumbran. Bueno, le he dado también un poquito a los tiradores de los cajones, porque como siempre están abriendo y cerrando para coger sus cosas, pues se dejan siempre ahí todas las huellas y todo marcado. Y luego coloco otra vez el dispensador de jabón y su bandejita. Y ahora lo que voy a hacer es darle un repasito al espejo, por lo que os he comentado antes, porque se van dejando las salpicaduras ahí, sobre todo en la zona baja del espejo, pero bueno, tampoco estaba muy sucio, era simplemente por quitar esas manchitas y darle un repasito. Como siempre uso el limpiador de Mercadona este de cristales y espejos, que ya sabéis que es mi favorito, no lo cambio de momento por ningún otro, me encanta cómo deja todo, tanto los cristales como los espejos. Y ahora le voy a dar una pasadita a los tiradores de la ducha, que me toca hacerla, por cierto, está pendiente. Y vamos a ver el tiempo que he tardado en hacer mi rutina. Aquí lo tenéis, a ver que no se enfoca muy bien por el brillo de la pantalla. 6 minutos he tardado en hacer mi rutina de baño. Y ahora vamos con la zona del comedor, que muchas veces ellos se quedan un poquito más en el comedor viendo la tele y se dejan alguna mantita, se dejan algo por medio. Muchas veces la suelen recoger, pero bueno, no es nada preocupante. Como veis, he quitado las fundas del sofá porque las estaba lavando. Esta rutina normalmente es mucho más rápida porque yo siempre tengo puestas las fundas del sofá. Entonces hoy me va a llevar un poco más de tiempo porque al haberlas lavado, pues voy a aprovechar y aspirar el sofá. La verdad es que no coge mucho polvo, a tener las fundas aguanta bastante, no tengo que estar todos los días pasando el aspirador y una vez al mes yo quito las fundas y las lavo. De esta manera pues me evito pues tener que estar limpiando constantemente el sofá y lo protege un poco pues de las manchas, la suciedad, etcétera. Este sofá tiene ya muchísimo tiempo, como habéis visto en muchos vídeos anteriores, los que me seguís desde hace tiempo, intentamos cambiarlo, pero al final el que me mandaron no nos acababa de cuadrar por tamaño, entonces decidimos dejar el sofá viejo. Me lo habéis preguntado en muchísimos vídeos y os lo explico, pero no sé si es que no me entendéis o no o saltáis esta parte, pero al final decidimos por votación familiar, se decidió que se quedara este. El otro me gustaba muchísimo, es un sofá muy bonito, muy acogedor, me encantaba el color, pero al final pues democráticamente se votó que el sofá
viejo era el que se quedaba. Estoy deseando cambiármelo, la verdad. Este sofá es muy grande, la verdad que está bastante bien, tiene 9 años, tiene algunos forros que al principio los desmontaba todo para lavarlos, pero se empezaron a romper las cremalleras por detrás, entonces ya decidí poner los forros porque iba a destrozar las fundas de quitarlas para lavarlas. Y la verdad es que el sofá como tal está muy bien, pero ya tiene muchos años. Javier se pasa el día saltando en él, que no hay manera de que no salte en el sofá, y aún así ha aguantado. Y bueno, después de que lo aspiro un poquito, que esto me lleva unos minutitos, lo suelo hacer cada vez que le quito las fundas por si hay algo de polvo acumulado y tal. Muchas veces lo que hago también es pasar el aspirador antiácaros para eliminar ácaros que se puedan acumular. No saco mucho nunca del sofá por lo mismo, porque al llevar el forro como que frena un poquito que se le meta el polvo o la suciedad, en este caso ácaros, dentro. Y ahora me voy a poner a colocar las fundas, que es una pregunta que me hacéis muchísimo por aquí, por YouTube, me lo preguntáis siempre en comentarios, que de dónde son las fundas de mi sofá. Estas fundas son como unos cubrecamas finos, de estos típicos que pones en verano o así. Yo los compré en un bazar que tengo cerquita de casa, que venden de muchísimos colores y de muchísimas... algunos tienen dibujos, otros no. Este lleva como unas rayitas muy finitas que apenas se ven. El que tenía puesto anterior a este, que era igual, lo tenía en este color pero con rayitas en grises, que lo tenía así más o menos combinado con el color del sofá. Y luego compré estos otros, digo, pues si algún día pues lavo uno y no se me secan bien hasta el día siguiente, por ejemplo en invierno, pues me pongo los otros. Y lo que hago es poner dos medidas. Creo que la medida pequeña, si no recuerdo mal, es de 1,80 por 2,60. Y la medida más grande, que es la que pongo en el cheslón, es de 2,30 por 2,60. Entonces, tenéis que poner dos porque con una sola no os alcanzaría para todo el sofá si tenéis un sofá así de grande como el mío. Si vuestro sofá es más pequeño, pues con una sola ya os bastaría. Y como es una pregunta que me hacéis muchísimas veces, quería explicaros. Y además, yo la he comprado en un bazar, pero podéis buscar en IKEA, por ejemplo, en Leroy Merlin, en tiendas así, o en cualquier tienda que puedan vender cubrecamas o algo así. Esto es muy finito, la verdad es que apenas hace bulto ni da calor y lo uso a modo de protección para el sofá. Son muy fáciles a la hora de lavarlos, la verdad. Y yo no los meto en la secadora porque me da muchísimo miedo que se me encojan. Entonces lo que hago es tender, pongo cada uno en un tendedero porque puede ser que si lo metéis en la secadora pues se os encoja un poquito. Tened cuidado a la hora de hacerlo y ver si se pueden meter o no y si os compensa que se os encoja un poquito si lo queréis meter en la lavadora sí o sí porque no tenéis dónde tenderlo, aunque yo lo pongo en un tendedero normal y corriente, lo dejo caer así por los lados y ya está. Y bueno, lo voy a terminar de recolocar y vamos a ver el tiempo que me ha llevado dejarme esta zona recogida y todo en su sitio.
Y una vez termino de colocar las fundas y los cojines en su lugar, voy a poner un poquito del ambientador textil, que es el mismo que pongo en la cama para dar buen olor, y esto nos ha llevado un tiempo de 7 minutos. He tardado mucho porque tenía que poner las fundas, pero si no, con 2 o 3 minutos tengo más que suficiente para dejarlo todo recogido. Ahora lo que voy a hacer es pasar la aspiradora que friega. Esto no lo he cronometrado porque esto es opcional. Hay gente que no pasa todos los días la aspiradora o la escoba o lo que sea, ni friega el suelo, pero yo alguna que otra vez pues me gusta pasarlo y hacer la limpieza, aunque yo de normal pongo el robot, porque la verdad es que este que tengo último va súper bien. Además lo tengo en modo de aspirar y fregar y todos los días él pasa por aquí y friega. Pero ya sabéis que los robots hay muchos sitios donde no llegan, porque por su tamaño, pues en las esquinitas y cosas así, no se pueden meter. Cuando no pongo el robot y quiero limpiar solamente una zona, porque el robot lo pongo para toda la casa, para que haga toda la casa, y solamente quiero limpiar algunas zonas específicas, pues me saco esta y limpio. O por ejemplo, por la noche termino de recoger la cocina, la cena, después de todo el día, pues le doy una pasadita rápido, porque esto me evita tener que estar sacando primero la escoba, luego el cubo, luego la fregona. Entonces, si hay alguna manchita en el suelo o algo, pues lo quito y listo. Y es algo que podéis hacer o no, esto es opcional. Y yo luego cuando quiero hacer limpieza de verdad a fondo y restregar bien, me saco el mocho de toda la vida, muevo muebles y voy por todas las esquinas limpiándolo todo bien. Pero estos electrodomésticos la verdad es que me facilitan mucho la limpieza en el día a día. Son muy prácticos y la verdad es que prácticamente lo hacen todo porque este se limpia solo, se seca el rodillo solo, o sea que es maravilloso. Bueno, familia, una vez ya terminado toda mi rutina, como era muy tempranito, voy a aprovechar y me he cambiado, voy a hacer un poquito de deporte. Era muy temprano porque me suelo levantar tempranito por la mañana y hacer todas estas cosas antes de que se despierten mis hijos ahora que están de vacaciones y intento aprovechar el tiempo el máximo posible. Y como os he enseñado en vídeos anteriores que me llegó esta cinta de correr y la estoy usando porque ahora mismo salir en verano a correr es insoportable. Tengo que salir o a las 6 de la mañana o muy tarde por la noche y por la noche no me gusta salir, ya estoy en casa con los niños después de cenar y no me apetece. Y por las mañanas, depende de la hora que me levanto, pues ya ha amanecido, hace muchísima calor. Entonces yo en casa me le pongo el aire, es como si fuera al gimnasio. Y me hago un poquito de cardio aquí en la cinta. La verdad es que va genial. Esta alcanza los 6 kilómetros por hora. No es una cinta como la de gimnasio, pero para hacer un poquito de movimiento en casa y nuestro cuerpo se mantenga activo, es lo mejor. Además, va con una aplicación que la verdad es que va súper bien porque la conectáis a la cinta y en esta aplicación pues podéis ver vuestros entrenamientos o vuestros ejercicios y es muy intuitiva, muy fácil, la podéis hasta programar para que se ponga X tiempo determinado. Tenéis incluso una playlist que os pone la aplicación por si queréis poner musiquita así para motivaros. Y la verdad es que va genial. Yo no me la pongo porque me tengo justo enfrente la tele del dormitorio y lo que me hago es me pongo una serie, una película, lo que sea, de mientras para entretenerme. En la pantalla os va marcando pues la inclinación, que tiene una inclinación de un 9%, la velocidad, el tiempo y las calorías que vamos quemando. Y la verdad es que va genial para, ya os digo, para moveros un poquito en el día a día y no estar sedentarios. Y la verdad es que a mí me encanta porque este ratito como que me despeja mucho la cabeza. El deporte físico es muy importante para estas cosas. Y luego cuando termino el entrenamiento, pues te deja el registro de lo que has hecho. Y bueno, familia, os dejaré todo en la cajita de descripción por si queréis aprovecharos de mi código de descuento para comprarla. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.